Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión, también a las personas que van a estar mirando el registro con posterioridad. Les damos la bienvenida a esta conversación trasandina organizada por los Centros de Pensamiento Laboratorio de Políticas Públicas de Argentina y Rumbo Colectivo desde Chile. Antes de introducir la conversación y presentar a las y los panelistas que nos acompañarán esta noche, le doy la palabra a Rafael desde Buenos Aires para que nos pueda saludar y comentar un poco cómo está la cosa. Gracias, Valentina. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, quiero hacer extensivo un saludo de Gabriel Puricelli, que por motivos personales no pudo estar presente hoy acá, y también de todos los que conformamos el Laboratorio de Políticas Públicas acá en Buenos Aires. Muy contentos de esta primera actividad con los amigos y amigas de Rumbo Colectivo. Porque nosotros venimos constatando que a pesar de la cercanía de nuestros pueblos se conocen menos de lo que deberían, ¿no? Y eso también aplica para las fuerzas progresistas de uno y otro lado de la cordillera. Y iniciamos esta colaboración esperando aportar nuestro granito de arena para revertir esta realidad. Y sobre todo en un contexto donde ambos países enfrentan desafíos muy fuertes con una elección en nuestro país presidencial, donde encontramos a una ultraderecha muy competitiva, a la cual se abraza la derecha más tradicional, y ustedes allá en Chile un proceso constituyente que es largo, difícil, que en estos momentos eh, la ultraderecha también ha tomado como rehén. Por eso los dos temas que elegimos en estas dos actividades que vamos a llevar adelante y que inauguran esta colaboración que esperamos que sea, estamos en realidad confiados y seguros de que va a ser muy fructífera y muy interesante, y de esta manera aportar a ese mayor conocimiento y también acercamiento y acción conjunta de ambos lados de la cordillera. Así que dicho esto, agradecerles nuevamente a los compañeros y compañeras de Rumbo Colectivo y a todos los que nos están escuchando. Y Valentina, te cedo la palabra y nuevamente gracias. Muchas gracias, Rafael. También muy contentas y dispuestos acá a esta colaboración para poder ir pensando junto a los desafíos de la región, ¿no? El próximo 19 de noviembre, las y los argentinos van a ir a una segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei, tras una primera vuelta muy sorpresiva respecto de los resultados de las PASO, las primarias abiertas y obligatorios, que en agosto encendieron todas las alarmas por el impresionante resultado del candidato de ultraderecha, Javier Milei. Después del domingo las cosas quedaron más o menos así, con una participación del 74% del padrón. Sergio Massa pasa liderando con un 36,7%, superando con creces los resultados que había tenido su coalición en las primarias. Él es actual ministro de Economía del presidente Alberto Fernández, es un candidato más bien centrista, de orígenes en sus inicios conservadores, que ha oscilado una relación de cercanía y críticas con el kirchnerismo. Javier Milei, por otro lado, pasa con un 30%, más o menos estancado respecto a los resultados de agosto. Un candidato de la libertad avanza con una fuerte trayectoria mediática como economista, pedagogo, vocero de la ultraderecha, que a nivel internacional tiene vínculos muy fuertes con Vox de Santiago Abascal, con Bolsonaro, José Antonio Cast, entre otros. Un candidato de un carácter bastante excéntrico, pero que tiene un proyecto doctrinario bastante nítido y que, aunque por ahora no es tan clara su capacidad de articulación y de construcción de coalición, ha mostrado una fuerte capacidad de construir arraigo social y de dar asaltos importantes en la batalla cultural. Y en tercer lugar queda la candidata de la derecha tradicional, Patricia Bullrich, con un 23,8%. En la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, la Libertad Avanza no obtiene, que es
La coalición de Milei no tiene un resultado despampanante, pero se instala como una fuerza con votos suficiente para cambiar por ahora más o menos la composición de las cámaras como se conocía hasta ahora. En otros datos relevantes, Kicillof, exministro de Economía de Cristina Fernández, fue reelecto con el 45% de los votos como gobernador de la provincia de Buenos Aires y es hoy el principal, digamos, liderazgo y renovación del kirchnerismo. Además, mejora en 10 puntos su resultado respecto de las primarias, y esto es un dato no menor porque la provincia que está bajo su gobierno concentra el 38% de la población del país y el 37% del total del padrón electoral. Otros datos interesantes es que de entre las PASO y la primera vuelta, Massa, en su calidad de ministro de Economía, desembolsó cerca del 1,3% del PIB en ayudas a la población en un país que está muy golpeado por la crisis económica y frente a una candidatura de ultraderecha que tiene como ataque al Estado y ataque a lo común una de sus principales caballitos de batalla. Las alarmas suenan cada vez que un candidato como Milei irrumpe como favorito para la conducción de los estados, y ese espanto, sentido de urgencia, se confunde con una especie de sensación de novedad que no deja de instalarse, al menos en los medios de comunicación y análisis, pero la verdad es que las derechas autoritarias han logrado instalarse como un elemento estable dentro de los sistemas políticos de buena parte de las democracias occidentales. Y este tiempo de crisis o este interregnum, por así decirlo, ha sido experimentado por la mayoría de la población, por la mayoría del mundo, como un tiempo espectacularizado, vertiginoso y con múltiples experiencias o signos vinculados a la catástrofe. El problema es que en esas condiciones la sensación de novedad constante nos pone paradójicamente, una especie de espera a que la catástrofe acabe, y una disposición que puede ser incluso un tanto pasiva, aunque frenética al mismo tiempo. Quizás lo que nos corresponde a quienes intentamos pensar la realidad es ayudar a comprender las características de esta normalidad en tiempos de crisis, ¿no? Identificar cuáles son las continuidades históricas, las regularidades de derechos propios de esta época de intertanto, cuáles son las rupturas y cuáles son los desafíos para intervenir en búsqueda de soluciones a la incertidumbre con más justicia, con más paz y solidaridad para los pueblos de América Latina. Hay muchas maneras de abordar y de clasificar la aventura libertaria de Milei, de la cual nuestros panelistas tienen muchos más elementos, y también para poner en común con las derechas globales y con la chilena en particular. Vamos a destacar algunas. Una es su profundo carácter autoritario y no democrático, en el que se promete la búsqueda de la conquista de una libertad que se radica principalmente en soluciones del mercado, en contra de la democracia, a espaldas de la democracia o a pesar de ella. La fórmula va a depender de la particularidad histórica de las derechas en cada país. Y en medio de ello, como decíamos, una apuesta fuertemente antiestatista. También en un despliegue quizás que es novedoso o característica de esta época respecto de momentos anteriores de las derechas, con una presencia en la batalla cultural que va desde contar con una infraestructura digital muy sólida y con una presencia mediática constante y atractiva a la generación de dinámicas de activismo y militante que en otros tiempos ha sido más bien propia de las izquierdas. Y con eso han logrado profundizar y mejorar arraigo y legitimidad social y, por supuesto, también viabilidad electoral en los sectores populares. El mérito, el esfuerzo, la productividad, el estatus y el ascenso social, que son promesas de las democracias liberales, hoy ser empujadas por estas ultraderechas por fuera del marco democrático. Esos son algunos de los aspectos en común. Como contraste, en Chile tenemos esta semana a los gremios empresariales, todos articulados y con una voz bastante coherente, y liderazgos políticos que hasta hace poco se planteaban como disidentes respecto a la constitución de Kast, específicamente Belín Matei, ya hoy han salido a dar un respaldo bien unitario frente a la propuesta de nueva constitución, con una unidad económica y política bastante clara, mientras en estos días en Argentina algunas luces de eso se veían previo a la primera vuelta, pero ahora de manera más nítida. Los sectores empresariales y algunos segmentos de la derecha política tradicional se dividen o tienen al menos comportamientos, señales políticas contradictorias de cara a la segunda vuelta. Todo esto mientras las fuerzas progresistas en la región enfrentan múltiples tareas en la gestión de instituciones post-pandemia, con crisis económicas más o menos acentuadas y buscando horizontes de transformación
futuras muy significativas para la gente. Vamos a intentar abordar algunas de estas aristas del debate en torno a 3 preguntas. ¿Cuáles son los factores que explican los resultados electorales en la primera vuelta argentina? ¿Cómo afectan estos resultados al escenario político regional? ¿Y cuáles son los desafíos que se abren para las fuerzas progresistas en América Latina? Nos acompañarán y les damos la bienvenida hoy a Alejandro Rascobán. Él es investigador del Laboratorio de Políticas Públicas, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en Socioeconomía del Desarrollo. Luego nos acompañará Marina Cardelli, ella es subsecretaria de Asuntos Nacionales de la Cancillería Argentina y secretaria de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita. Y cierra la conversación Sergio Morresi, doctor en Ciencia Política, investigador de la Universidad Nacional del Litoral. Alejandro, vamos contigo. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien ahí? Bien. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Es como que el vértigo y la vertiginosidad de vivir en Argentina me hicieron replantear lo que se podía decir unas 346 veces en la última media hora, más o menos. Creo que las redes sociales un poco afectaron eso, pero digo, todo lo que está pasando en estos días oscila entre, uy, qué bien cómo fueron las elecciones, o el horror de lo que también uno percibe del sector de la libertad avanza. Y al mismo tiempo, bueno, vos planteabas algo interesante en relación a las fuerzas progresistas y si hay algo en común o no en América Latina. Y ahí voy a empezar tal vez de lo macro para ir un poco a lo micro, sin ahondar en algunas cosas, unas percepciones más que tengo sobre el sector de la libertad avanza, donde, bueno, tenemos a Sergio como especialista en qué piensa y en investigar esos grupos sociales. Pero sí me parece que hay un punto interesante, digamos, para todas las fuerzas progresistas, como una pregunta amplia, y es ¿cuál fue el daño? Yo creo que tengo una respuesta, pero le pregunto también abiertamente, o sea, ¿cuál fue el daño y cómo, y si puede revertirse la asociación que tuvo ciertos aspectos de las banderas del progresismo social y cultural, digamos, sobre todo, a, llamémosle, la gobernanza global, el sistema mainstream, como querramos decirlo, y esa capacidad que tiene justamente el sistema, como querramos, de nuevo, el sinónimo que más no, el gobierno liberal mundial, como querramos llamarlo, de chupar, digamos, y adquirir y tomar de diferentes sectores para nutrirse y perpetuarse y legitimarse en algún punto. Vamos a ponerlo en términos un poco más extremos, o sea, si el progresismo mundial era Obama, el presidente que más drones bombarderos tiró en la historia, digamos, de Estados Unidos, es difícil pensar cuál es el lugar que va a ocupar el progresismo cuando sus banderas, digamos, se alejan del lugar, entre comillas, de lo crítico, de la crítica al sistema, para pasar a ser una pata más y legitimarse. Con resultados positivos también, digo, en el caso argentino, esa legitimidad que le da el sistema en algún punto es lo que permite, también creo yo, que se haya avanzado en la ley de interrupción voluntaria del embarazo y otras conquistas del movimiento, digamos, feminista, pero digo, parte de esas banderas como tomadas y licuadas. Y digo esto con este tema de las fuerzas progresistas porque, como punto de partida de si es algo global, pero con una mirada también regional y con una bajada local, nos encontramos también entre comillas, frente a un opositor que también tiene una reacción a todo eso, y todo eso es una mezcla de todo, o sea, todo estatismo, todas libertades civiles, o sea, todo lo que es feminismo, todo lo que son investigadores, todo lo que es crítica, es todo social. O sea, en ese berenjenal, digamos, lo que se encuentra es como esa crítica a un estado de las cosas.
para hacer más, encima, la situación argentina en los últimos años podemos decir que no fue la mejor, no es la mejor. Entonces, se sigue nutriendo, digamos, de la mala performance democrática para fortalecerse. Entonces, ustedes mandaron una pregunta ahí, como qué factores explica el resultado, y a mí me queda la duda entre qué parte de el fenómeno de la libertad de avanza es un fenómeno local, qué parte también, esto que decía, o sea, se nutre, representa una cosa que va sucediendo, un proceso que está sucediendo en otros lugares del mundo con otras diferentes expresiones. Creo que sí, también que hay como dos contrapuntos interesantes entre lo que se vio el otro día y una cosa que yo por lo menos voy viendo, yo digo, me parece que se va notando, es cierto grado, no de amateurismo, pero de improvisación, digamos, desde el lado de la libertad de avanza en algunas cuestiones vinculadas con la política, que son interesantes en términos de plantear, digamos, cómo se llegó hasta acá, donde un personaje como Milei y una fuerza política en 2 años logró conquistar todo lo que conquistó, porque digo, aunque no acceda a la presidencia, creo que, bueno, ahora son 7 senadores, no 8 senadores, y creo que eran 30 y pico diputados que tenían ahora. O sea, lograron en 2 años mucho más que cualquier bloque de izquierda, llamémosle tradicional, en la historia de la región, creo, alguien me puede corregir, y después podemos, obviamente, interpretar abiertamente qué sectores del peronismo pueden ser de izquierda o no izquierda, digo, más allá de entrar en ese debate, pero ningún partido que se haya propuesto como de izquierda, progresista, etcétera, etcétera, logró en términos electorales lo que logró la Libertad Avanza en estas elecciones y menos a nivel nacional. Algunos recordaremos a una elección entre 2009 y 2011 de sectores progresistas en la ciudad de Buenos Aires específicamente, pero digo, son como pequeños espasmos, podríamos decir. Entonces, yo creo que el lugar de la novedad, el lugar del cansancio es algo que fueron retomando mucho y que fue surgiendo mucho en este proceso electoral y que creo que sí tuvo un peso muy grande. Cansancio frente a la situación generalizada y ahí como la especificidad argentina donde se ancló un poco la libertad de avance que nos hace preguntar por qué, digamos, está claro que en este contexto que se dio, salvo la izquierda trotskista, todos los otros, gran parte de los otros sectores progresistas en esta primera vuelta acompañaron la candidatura de Massa, pero deja abierto eso, digamos, cómo, o sea, por qué logró esa cantidad de votos, y de nuevo, sacando que haya un porcentaje de personas de derecha ideológicas y que siempre hubieran votado a él, digamos, como el resto de la sociedad logró. Entonces, pues digo, más allá incluso de la derecha, yo estaba, como uno iba revisando en las redes, entonces ayer hubo una declaración de la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, que me parecen muchas cosas, hasta peor que Milei, diciendo la salud y la educación pública en Argentina han sido un orgullo, nunca dijimos que los íbamos a sacar. Pero uno entra hoy a la plataforma electoral y dice directamente que lo van a sacar. Entonces, a eso vuelvo con esta idea de amateur, o sea, el nivel de contradicción y de discurso, no sé si locos es la palabra, pero digo, es como que contribuye también un poco, o sea, contribuye y se nutre del caos que está haciendo en algún punto de la sociedad argentina. Entonces, son como, es eso, o sea, ponen más nafta en el fuego y al mismo tiempo después se quejan de que hay un incendio. Vos decís, pero estás tirando una cantidad de nafta brutal. Entonces, Entonces, quedan como diferentes, a mí me queda como ese lugar de, se puede entender el enojo, se puede entender la frustración, se puede entender los graves errores que cometieron diferentes gobiernos, e incluso algunos graves errores que también puede haber cometido este gobierno en cuestiones económicas sobre todo, y al mismo tiempo
me queda la pregunta de por qué, digamos, es esta expresión la que logra capitalizarlo de esa forma. También hay abro una línea más, digamos, del factor explicativo, que es hasta qué lugar tuvo peso, sigue teniendo peso todo el proceso de la pandemia, el encerramiento, digamos, cómo cambió cierto humor social, cómo cambió los vínculos sociales, cómo cambió las percepciones, digo, desde ahí, digamos, también se construyó parte de una oposición grande al actual gobierno en términos de lo que fue las escuelas y la cuarentena, etcétera. Pero eso, digamos, parecía estar canalizado desde el mainstream de la derecha en lo que supo ser Juntos por el Cambio. Pero entonces, ¿qué pasa acá con el sector de la libertad? O sea, a mí me genera como la curiosidad y la duda de por qué es esta versión tan extrema la que logra, digamos, esa primacía. Más allá incluso de algunas cuestiones que, como decía, o sea, la candidata a vicepresidenta expresa terriblemente que su vínculo con la última dictadura militar, con genocidas. Hoy salió un represor que está preso a decir que le parece un plan maravilloso y la libertad avanza. Entonces, para replantearnos, digamos, desde los sectores progresistas y desde, creo yo, todos los sectores de la sociedad, cómo poder desarmar algo que no sé si estaba armado, pero parecía bastante consistente, que es poder separar algunas cuestiones estructurales sobre los vínculos sociales que queremos para seguir viviendo en Argentina, con los problemas que pueden haber en la coyuntura, donde podemos discutir problemas sociales, políticos, económicos, una ley para acá, una ley para allá, discusiones sobre cuestiones estructurales también, pero cuando tenemos a Victoria Villarruel como candidata a vicepresidenta y hoy el represor, el Tigre Acosta, diciendo que le parece maravilloso el plan de gobierno de la libertad avanza, te genera, como, o por lo menos a mí me genera dudas de hasta qué lugar se afectaron los vínculos sociales. Entonces, volviendo al principio, por eso decía, hay cuestiones que son globales, o sea, la pandemia fue claramente un tema global y las formas en las que afectó, digamos, a las percepciones, a los vínculos y a las subjetividades, los diferentes tipos de cuarentena en cada uno de los países y a su vez los diferentes tipos de reacciones que hubieron frente a esto, obviamente muy asociadas a la antivacuna, digamos, y cómo florece todo eso. No voy a ser un poco obvio en decir la culpa de todo es de las redes, pero evidentemente hay que investigar, yo me paro acá como politólogo también, como cientista social, en decir, bueno, ¿cuál es el lugar que encuentran, digamos, para estos discursos? Y no es que estos discursos no existían antes, está claro que existían antes. La pregunta es si en este contexto se difundieron más, se difundieron mejor, o fue solamente que tuvieron mucho éxito por la crisis económica. Pero bueno, uno puede decir que hubieron otras crisis económicas y no hubo esta misma reacción por parte de la sociedad argentina. Entonces, creo que lo grave no es únicamente la posibilidad de un gobierno de Milei, sino el quiebre de ciertos lazos sociales. Hoy estaba viendo que, de nuevo, el senador Martín Lustó de la UCR, que salió a ser muy crítico de este arreglo entre Patricia Bullrich y Milei, fue atacado en un restaurante y lo que yo veía digamos, de personajes importantes, entre comillas, en las redes de la libertad avanza, era festejar la violencia porque lo habían echado a patadas, había habido un problema en un restaurante, y lo festejaban como una victoria frente a un traidor. Entonces, ese nivel de extremismo, sumado a lo que fue también el atentado contra Cristina Fernández, bueno, abre una incógnita sobre los vínculos sociales, que creo que es incluso más profunda que los resultados de esta elección. Es decir,
¿qué pasa si hay un 30% de la sociedad que decide no querer seguir viviendo en sociedad o no respetar ciertos aspectos de las reglas? Así que me genera, digamos, como diferentes tipos de incertidumbres. Y de nuevo, yo creo que desde los sectores progresistas hay un desafío importante que vuelve a ser, que es un poco el de siempre, que es cómo lograr mayor, por lo menos en Argentina, digo yo, o mayor masividad o tener espacios que trasciendan ciertos límites institucionales de lo académico o del propio micromundo político. Y creo que de nuevo, que lo preocupante y que lo preocupante de eso vuelve a ser en qué escenario nos deja parado incluso una derrota de Milei y gana Massa, pero con qué sociedad vamos a quedarnos en términos de eso, de las frustraciones, de los enojos, de la violencia, y más que se suman, digamos, a todos los grandes desafíos que sigue teniendo la sociedad argentina en términos políticos, económicos, sociales, culturales, infraestructura, digo, y todos los otros temas que Argentina tiene que resolver. Ahora se le suma incluso cierto desmembramiento de los lazos sociales. Y entonces creo que parte del desafío hoy es poder plantear cómo reensamblar estos lazos sociales, cómo se puede hacer para que, está claro que hay sectores, de nuevo, ideologizados, sobreideologizados de derecha, ultraderecha, que consideran que la violencia es un tema legítimo, y está bien, digamos, o sea, pero suponiendo que ese porcentaje no es todo el 30% de los votos que sacó Milei, todo el porcentaje de votos que no provenían de ahí, ¿cómo vuelven, digamos, cómo se retrotrae, no se retrotrae o se plantea hacia futuro en un escenario democrático que permita, de nuevo, discutir, obviamente, los temas que la sociedad argentina tiene que saldar, que sabemos que son muchos. Entonces, a mí me genera como mucha incertidumbre qué va a pasar, digamos, con este sector. Yo no veo porque no veo un horizonte posible en el cual todo ese enojo, frustración y gana de que toda la sociedad cambie pueda ser satisfecho incluso en un gobierno de Milei. O sea, mi humilde sensación es que un gobierno de Milei, incluso con todos los cuadros que parece que el PRO le quiere aportar, está condenado a un fracaso brutal que nos llevaría incluso a una crisis mayores a las que hemos tenido. No soy un amante de la futurología, pero da la sensación que el nivel de improvisación, de violencia, con el cual fueron trabajando a lo largo de estos pocos años de existencia y sobre todo esta campaña, se van a ser muy difíciles de sostener una vez que estén en el gobierno. Entonces, ese sector que tuvo una expectativa, que igual está muy cargado de violencia, de frustración, de enojo, ¿cómo digamos, va a tomar ese fracaso estrepitoso que presiento yo que puede llegar a ser el gobierno de Milei, o incluso la otra posibilidad, que es la que yo quiero que pase, que es la derrota de Milei en el balotaje y un gobierno de Massa? Entonces, bueno, me quedo ahí y espero las preguntas o no. Muchas gracias a Alejandro. Ahora le damos el pase a Marina Cardelli para que en unos 15 minutitos nos pueda compartir sus apreciaciones sobre el escenario y los desafíos que se abren. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es bien interesante darnos esos debates de la coyuntura en caliente, ¿no? Nosotros acá estamos en una semana muy intensa, porque efectivamente, como bien dijiste, Valentina, en la introducción, pasamos de un escenario de derrota en las PASO o de estar a diferencia de votos con los ganadores, tanto Milei como Juntos por el Cambio,
y de repente el escenario muestra en estas elecciones una victoria con bastante diferencia del candidato del oficialismo, digamos, del candidato de Unión por la Patria, y eso cambia muchísimo las expectativas, el escenario, las discusiones. En esta semana habrán visto, estamos en el medio del traspaso de la discusión de quién va a llamar a apoyar a quién, pero lo cierto es que hace bastantes meses que desde las fuerzas progresistas en Argentina venimos construyendo una caracterización, porque la aparición tan fuerte y tan importante de una derecha extrema, con un discurso negacionista, con un discurso negador de algunos valores que en la democracia argentina creíamos que teníamos consensuado, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, después de un proceso de ampliación de derechos muy importantes vinculados a la diversidad, a las mujeres, es decir, había una serie de debates públicos vinculados a la ampliación de derechos que considerábamos ganados y que el discurso de Milei muy rápidamente tensionó y puso en crisis y de alguna manera destapó un conjunto de discusiones pendientes. Por lo menos algunos hemos venido discutiendo que Argentina vive hoy una enorme crisis política, independientemente de que el sistema democrático y las elecciones funcionen de forma, digamos, esperable, no hay una puesta en discusión de las elecciones y de su funcionamiento, pero el sistema político como el espacio en el cual se dirimen los problemas sociales, el espacio del cual se esperan las soluciones, es decir, hay una crisis política muy grande que es la consecuencia de una crisis económica muy grande. Actualmente en la Argentina hay, como ustedes saben, una inflación galopante, 150% de inflación, somos uno de los países con más inflación del mundo, tenemos un 40% de pobreza. La economía argentina hace muchísimos años que no crece, es decir, la situación económica es muy acuciante y el malestar social respecto a esa situación crece de forma muy marcada, crece cada vez más. Y además venimos de muchas experiencias de gobierno, por supuesto radicalmente distintas y con distintos proyectos, pero muchas experiencias de gobierno que no han dado respuesta a los problemas centrales de eso, con varias crisis cíclicas. Entonces, lo cierto es que hay una crisis muy importante y el discurso de la derecha radicalizada y el discurso de Milei, de alguna manera, condensó mucho enojo y mucha bronca vinculada con esa falta de respuesta a los problemas económicos y a los problemas políticos. O por lo menos esa es la caracterización que algunos tenemos respecto de por qué juntó tantos votos o por qué tenía tanta representación, porque si ustedes se fijan, hay pocos actores de las élites económicas que apoyen al candidato Milei. Fundamentalmente, la presencia fenomenal de Milei o el resultado electoral de Milei es el voto de los sectores populares, y eso es problemático para los progresismos, porque estamos discutiendo con un malestar y con un enojo de sectores muy importantes de la población. Ahí está, se me había muteado, ¿no? Listo, listo. Me parece que hay el cuaderno que me tocaba. Hay una distancia en el sentir y el proyecto ideológico. Es decir, cuando los progresismos defendemos el Estado como garante de derechos y la presencia del Estado y la defensa de la educación pública, la defensa de la salud pública, hay un sector muy importante de la población argentina que no siente que accede a esos derechos. Es decir, defendemos una educación pública que está en crisis, defendemos una escuela pública que está en crisis, defendemos, entonces, de alguna manera, el sentir cotidiano de cómo los afecta la inflación a la mayoría del pueblo, a los trabajadores y a los trabajadores, cómo los afecta en su vida el acceso a la salud, el acceso a la educación. Hay un malestar y una imposibilidad de proyectar el futuro que los progresismos no estamos pudiendo conectar con esa necesidad
Y el discurso garantista del Estado, cuando el Estado está en crisis, no alcanza cuando no hay resultados. Y el gobierno actual, que es, o sea, Massa es gobierno, y muchos problemas no se han resuelto. Y el discurso del pero la pandemia, pero la sequía más importante en 100 años, es decir, problemas objetivos que hemos tenido, no resuelven que un gobierno tiene que tener resultados. Tiene que garantizar resultados para los problemas fenomenales que existen en la Argentina. Entonces, un poco ese desencuentro está construyendo muchos conflictos. Por otra parte, y esto que decía de que nosotros como gobierno hablamos muchas veces de que Milei es el fin de la salud, el fin de la educación, el fin de los derechos, el fin, y lo cierto es que si nosotros no podemos construir un debate en torno de cómo esa crisis se profundizó, aún con gestiones que proponían que eso lo tenía que garantizar el Estado, difícilmente estamos discutiendo con eso. Estamos discutiendo con ese planteo y ese enojo. Yo creo que al escenario regional, que era una de las preguntas que nos hacían en la propuesta de debate, por supuesto que lo afecta muchísimo una victoria de Milei, una victoria de la derecha. Justamente porque me parece que estamos en un momento en el escenario internacional de transformaciones muy importantes, digamos, el mundo que conocíamos, el proyecto hegemónico del neoliberalismo y Estados Unidos con una influencia fenomenal sobre el funcionamiento del orden internacional está en crisis. Hay bloques regionales que disputan con un orden internacional desequilibrado, injusto, y Argentina es una de las economías más importantes de América del Sur, somos uno de los pilares del proyecto de integración, es decir, la articulación con Brasil, Argentina y el resto de los países, con el fortalecimiento que tuvo la CELAC hasta hoy. El ingreso de Argentina a los BRICS también nos proyecta para el fortalecimiento de bloques regionales en el mundo que pueden estar disputando un poco un proyecto más multipolar y un proyecto que pueda discutir un nuevo ordenamiento internacional, nuevas reglas. Ese escenario, si gana la extrema derecha, se dificulta mucho y la integración es una necesidad para todas las economías de la región. Hay economías con una crisis de deuda muy importante, economías muy dependientes, economías que no logran construir condiciones de igualdad y de equilibrio, es decir, para que la región pueda proyectar, discutir sus condiciones de desigualdad, discutir una inserción diferente en el mundo, necesita pensar en términos de integración, y Argentina muchísimo más. Entonces, la verdad es que el planteo económico y el planteo político de la derecha extrema para la Argentina en términos de política exterior o en términos de inserción internacional en la economía es cortar relaciones con China, cortar relaciones con Brasil porque son socialistas o porque son comunistas. Es decir, hay una locura también, ¿no? Como planteaba que me antecedió en la palabra, hay una ideologización extrema del discurso que construye un escenario internacional hasta de la Guerra Fría, ¿no? En ese sentido es bastante ideologizado y no expresa en general los intereses de ninguno de los sectores dominantes. Entonces, ahí a veces se hace difícil esa discusión, pero pone en tensión un rol de Argentina tanto en la región, tanto en América Latina como en el mundo, que nos está poniendo en mejores condiciones para desarrollar un proyecto, digamos, para desplegar un proyecto de desarrollo en el mundo actual, donde Argentina tiene, como ya dijo la generala del Comando Sur de Estados Unidos, Argentina y América del Sur, tenemos los recursos más importantes que necesita el mundo en los próximos años. Entonces, si no tenemos condiciones de soberanía económica, política, para discutir cómo vamos a desarrollar nuestra economía y cómo vamos a, por ejemplo, atender todo el proceso de esos recursos naturales y de todo eso que necesita el mundo, si no lo hacemos en condiciones de soberanía, le abrimos la puerta a un nuevo proceso
o un nuevo proceso de saqueo, o un nuevo proceso de dependencia, digamos, otra fase más neocolonial. Entonces, eso para la región es grave y para Argentina también es grave. Y finalmente, para hablar un poquitito de los desafíos de las fuerzas progresistas, yo creo que en Argentina claramente las fuerzas progresistas no hemos sabido, como dije antes, discutir los problemas estructurales y los problemas que afectan con muchísima más fuerza a los más pobres, a los últimos. La seguridad es una agenda que afecta a los más débiles de la sociedad. La inflación afecta a la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. El debate sobre el narcotráfico, el debate sobre la modernización del Estado. Hay agendas que la derecha ha privatizado, que se ha apropiado, y son agendas que afectan la vida de los pueblos. Y si los progresismos no discutimos, o por lo menos en la República Argentina, yo creo que es algo que ocurre también en el resto de los progresismos de América Latina, no discutimos esos temas centrales, si la derecha es la que denuncia la corrupción, si la derecha es la que discute la seguridad solo en términos represivos, si la derecha es la que discute las agendas que más afectan la vida, y los progresismos entramos a proyectos de gobierno con discursos de consenso, pero no tenemos la capacidad de confrontar y de transformar estructuras estatales que se construyeron en manos de las élites en los últimos 20 y 30 años, difícilmente podamos transformar las condiciones del debate. De alguna manera tenemos que recuperar, me parece, un poco el futuro. Es decir, García Linera decía algo bien interesante respecto de la época de desplome y de debilitamiento del proyecto neoliberal. Dice que estamos en un momento en el cual las élites están en crisis porque rompieron sus acuerdos, rompieron sus consensos que garantizaban el funcionamiento del sistema político en el marco del orden neoliberal, y que eso implica un achicamiento del centro político y una radicalización de las derechas. Efectivamente, el mundo está en crisis, la sensación de la economía, digamos, tanto los escenarios de guerra como los escenarios de la economía internacional, como la sensación post-pandemia es de que el horizonte es difícil, de que el futuro está difícil de imaginar en términos generales. En Argentina en particular, ese fenómeno internacional se expresa también por crisis particulares donde ahorrar es casi un sueño, donde crecer económicamente y ascender socialmente es muy difícil, entonces toda esa imaginación de futuro es una imaginación que en el último tiempo la capturó muchísimo mejor la derecha que los progresismos. Y históricamente la idea de que el futuro era un mejor lugar, la idea de que el futuro era algo por lo que valía la pena luchar, fue siempre nuestro, ¿no? Y de alguna manera creo que hay una conexión con la posibilidad de construir otro mundo que hemos perdido por un momento de crisis del neoliberalismo como forma de organización de la política, de la vida y la economía del mundo, pero también por el efecto de nuestros propios procesos políticos. Y de alguna manera creo que agarrar esas agendas que la derecha agarró, que son las agendas que afectan la vida, enfrentar los poderes que hay que enfrentar cuando llegamos a los espacios de gobierno y de gestión, y asumir que las democracias en las cuales a veces somos elegidos como gobiernos son democracias inmensamente restringidas, con estructuras de poder hasta de narcoestados muy consolidadas, y que si no las confrontamos y no las transformamos y nos terminamos de alguna manera asimilando a eso, entonces no nos merecemos renovar nuestros gobiernos. Yo creo que ese es un desafío muy importante que tenemos, y que solo podemos enfrentar en articulación política y en integración, volviendo a por qué sería para toda la región muy peligroso que ganara Milei, porque perdemos condiciones para discutir estos desafíos a nivel regional, que creo que nuestra infraestructura regional necesita fortalecimiento. La CELAC está fortaleciéndose cada vez más, y la OEA como ámbito que antes dirimía las discusiones regionales está cada vez más débil. Ese proceso se tiene que profundizar, por un lado, y por otro lado,
volver a discutir UNASUR es volver a discutir un proyecto de desarrollo y un proyecto de desarrollo regional, es volver a discutir estructuras financieras, políticas, educativas de la región, es decir, cada actor progresista de la región que perdemos son menos herramientas para discutir la salida de la región completa. Eso por ahora y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marina. Y ahora, para cerrar, los dejamos con Sergio Morresi, quien, de hecho, te tocó dar un par de entrevistas esta semana en Chile también, si no me equivoco. Te vimos ahí en la Radio Universidad de Chile. A ver si nos puedes compartir tu visión sobre el estado de las cosas y puntualizar algunas preguntas comunes. Ahí está. Ahora sí, ok. No, comentaba, digo, que iba a tomar apenas unas partes de las preguntas que ustedes pusieron, porque, digo, para aportar desde lo que más vengo estudiando, que tiene que ver con estas derechas que han dado un zarpazo en la Argentina. Primero, preguntarnos sobre los orígenes de este fenómeno. Y yo quisiera acá subrayar que me parece que, si bien muchas veces se la ha entendido como producto de una oferta electoral determinada, yo creo que más bien lo que se produjo en Argentina fue una demanda social de derecha. Existía en Argentina una demanda social por algo más a la derecha que lo que había significado el gobierno de Juntos por el Cambio entre 2015 y 2019. Una demanda que incluía mayores niveles de desigualdad, en el sentido de lo que uno podría llamar, de hecho lo llamó así el presidente Mauricio Macri, una meritocracia, que no puede ser que reciba lo mismo una persona que trabaja muchas horas que aquella que por diferentes razones no trabaja tantas horas. Que los planes sociales, las ayudas sociales del Estado igualaban demasiado no necesariamente los niveles de ingreso, pero sí los niveles de vida, los niveles de acceso a la vivienda, los niveles de acceso al transporte. Entonces, había efectivamente en algunos sectores de la sociedad argentina una demanda de mayor desigualdad social. Había también una demanda por propuestas y perspectivas culturalmente reaccionarias, que algunos lo ven como el fruto de un revanchismo cultural, puede serlo, yo tengo otra perspectiva, pero no me quiero meter en esas discusiones ahora. En todo caso, lo que puedo decir es que había ya en el año 2016, 2017, 2018, se veían demandas culturalmente reaccionarias que no eran satisfechas del todo por el gobierno de Mauricio Macri. Y eso se vio sobre todo cuando se comenzó a discutir en Argentina durante ese gobierno la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Para algunos sectores que habían votado por ese gobierno, el hecho de que se discutiera la legalización del aborto había sido como una suerte de traición. Había sido como, bueno, yo no te voté para esto, voté para hacer algo de derecha, y esto no está siendo suficientemente de derecha. Y lentamente se fue conformando en Argentina, sobre todo en las calles, la convergencia de dos familias de derecha en Argentina tradicionalmente no están juntas. Por un lado, una derecha más nacionalista, reaccionaria, ultramontana, católico-integrista, militarista, y por otro lado, una derecha liberal conservadora, más cercana a un discurso republicano, pero aunque después es otra cuestión, no me quiero meter ahora. Pero en todo caso, sectores distintos que marchaban juntos y que empezaron a fusionarse. Y lo que tuvimos, por ejemplo, en las elecciones del año 2019 fue que se presentaron a la derecha de Juntos por el Cambio dos candidatos más. Uno se presentaba como liberal, era José Luis Esper, pero decía, soy liberal, pero estoy en contra pero estaría dispuesto a oponerme al aborto. Y otro que se decía nacionalista, que era Juan José Gómez Centurión, que se decía nacionalista,
pero estaba a favor del libre mercado. Con lo cual uno veía como las agendas de estas dos familias que tradicionalmente en Argentina estaban separadas, comenzaban a juntarse y además estaban a la derecha de lo que había sido un gobierno de centro derecha electo popularmente. En el medio una oleada mundial, el triunfo de Donald Trump, el triunfo de Jair Bolsonaro, el avance de las derechas radicalizadas en Europa, en Asia, en Oceanía. Digo, no hay lugar en el mundo donde estas derechas no vayan avanzando. Y además, también en el medio, no por parte de lo que podríamos llamar esta centro derecha, el gobierno de Juntos por el Cambio, no había un rechazo a estas derechas radicalizadas que iban surgiendo, sino por el contrario, un cortejo a sus figuras, una invitación constante a sumarse a Juntos por el Cambio, a volver al redil, una competencia entre candidatos de decir quién podía ser el Bolsonaro en Argentina. Y, digamos, no, yo voy a ser el Bolsonaro, no, voy a ser yo, no, voy a ser yo. O sea, había una sinergia completa entre esos dos espacios, o al menos entre parte del espacio de Juntos por el Cambio y parte de estas derechas sociales que todavía en aquel momento no encontraban ningún representante político. Con el triunfo del peronismo en el año 2019 y pocos meses después, el comienzo de la pandemia de COVID-19, algo hizo clic. Lo que era una demanda que ya estaba, si bien era minoritaria, empezó a crecer y empezó a expresarse de un modo muy claro contra el Estado, con un discurso que además se afianzaba muy fuertemente en la experiencia cotidiana de las personas. Porque si por un lado la publicidad oficial, pero también los discursos de los políticos era que el Estado nos cuida, el Estado está para protegernos, el Estado está para estar cerca, la experiencia de muchas personas era que el Estado estaba lejos, el Estado exigía demasiado y sobre todo estaba lejos en aquellas que serían sus tareas más fundamentales. Estaba lejos para cuestiones de seguridad, con lo dicen a la gente que con nosotros estuvimos entrevistando, unas fuerzas de seguridad que no tomaban el cuidado suficiente, sobre todo en los barrios populares. No estaba suficientemente presente en educación, por el contrario, comenzó a abrirse el campo laboral, si las personas tenían que ir a trabajar, mientras escuelas en muchos distritos permanecían cerradas. Y esa labor, no necesariamente pedagógica y educativa, pero sí pedagógica y de guardería, no se estaba cumpliendo, con lo cual hacía la vida cotidiana aún más difícil. El transporte tampoco era, no tuvo ninguna política que ayudara a estos sectores. La salud comenzó también, obviamente, y completamente comprensible luego de la inversión que se había hecho durante la pandemia, pero sufrió efectivamente una pérdida en el acceso a los servicios de salud de una parte importante de las poblaciones. Esto también tiene que ver con que en la Argentina tanto la educación como la salud están provincializadas y las experiencias son distintas en diferentes distritos. Pero lo encontrábamos en distintas provincias a estas demandas insatisfechas que fueron canalizándose como un reclamo contra el Estado y con un discurso que empezamos a ver repetido en diferentes espacios. Si el Estado no me cuida como dice que me cuida, que por lo menos me deje vivir tranquilo. Si el Estado no hace lo que todo el tiempo dice que hace, que entonces no me jorobe. Y entonces se fue delineando, insisto, todavía socialmente, porque no había ningún partido que representase eso, una derecha a la derecha de Juntos por el Cambio. En algún punto, esa figura que vos mencionaste al comienzo, un economista mediático que era Javier Milei, podría quizá haber sido otro, pero bueno, es él, se erigió, digamos, decidió abandonar lo que él llamaba la batalla cultural, la batalla de las ideas y pasar a la batalla electoral, presentarse como candidato. Mucho tiempo antes ya le habían pedido que fuera candidato. Le habían pedido que fuera candidato primero de José Luis Espert, luego de el espacio Juntos por el Cambio. De hecho, tuvo muchas reuniones con espacios de Juntos por el Cambio. Pero en algún momento decidió que iba a hacer política y que lo iba a hacer con un partido propio. Con un partido que, si bien dice él, se presenta como anarcocapitalista o minarquista o liberal libertario,
lo que representa es más bien lo que con algunos colegas llamamos un fusionismo de derecha, es decir, como diferentes ideas y tradiciones muy distintas de la derecha se van fusionando en una propuesta que es una especie de utopía de derecha, jacobinismo de derecha, con una visión económica que se presenta como liberal o austríaca, pero que en realidad tiene mucho más de apuntalamiento del mercado, un Estado muy presente para apuntalar al mercado, no un Estado ausente. Y por otro lado, una visión culturalmente muy reaccionaria. Entonces, lejos de, en la medida en que se pasó de esa batalla cultural a la batalla electoral, lejos de abandonar las ideas para ser un poco más pragmático, para fundar un partido, hacerlo crecer, etcétera, se optó, de hecho, por una receta que él lo dice el propio Javier Milei, él toma de quien provocó su propia conversión a estas ideas, que es Murray Rothbard, un teórico norteamericano, con propuestas destinadas a provocar un cortocircuito. Él dice en las élites, en la casta, pero en realidad es un cortocircuito a nivel social, un cortocircuito en los acuerdos sobre los que se basa la democracia liberal, con demandas como dar carta blanca a las fuerzas de seguridad, combatir o lo que uno podría llamar derechos sociales, que son entendidos como privilegios, una perspectiva revisionista sobre la historia argentina y también sobre la historia cultural, yo diría latinoamericana en general. Y con esas ideas de máxima, digo, desde quemar el Banco Central hasta revertir una ley que acaba de ser aprobada, que es la legalización del aborto, no se está buscando tanto hacer una agenda de propuestas, sino, insisto, hacer un cortocircuito en acuerdos básicos de la sociedad del liberalismo democrático. Con estas ideas, Javier Milei se presentó a las PASO. En aquel momento yo discutía hace unos meses con varios colegas que decían, no va a tener buen resultado, no podía tenerlo, a pesar de que muchas encuestas habían indicado durante varios meses la popularidad de su figura, y se esperaba que hiciera una elección bastante discreta, sobre todo después de que sus representantes en un montón de provincias sacaran muy bajo porcentaje de votos. Pero como yo comentaba con estos colegas, nosotros habíamos empezado a mirar estas fuerzas no en Buenos Aires, donde se habían presentado por primera vez elecciones en el año 21, sino en las provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, donde veíamos que en ciudades muy pequeñas tenía un apoyo muy importante. Que después las personas no votaran a los candidatos liberal-libertarios no quería decir que no apoyaran sus propuestas. De hecho, en las elecciones de 2021, cuando Milei fue candidato a diputado, hubo gente de diferentes provincias que viajó a Buenos Aires para participar de la campaña o fiscalizar en esa elección. Con lo cual veíamos que había un apoyo que no se estaba observando suficientemente. Quizá en parte por esa convicción de que no había nada ahí, de que era puro humo, de que era un fenómeno mediático, una parte del oficialismo, una parte del peronismo, decidió apoyar con recursos, con personas, como fuere, apoyó la candidatura de Javier Milei con la siguiente idea: si se divide la derecha, las posibilidades del oficialismo son mejores. Si se divide el voto de la derecha entre una centro derecha y una derecha más radicalizada. Con la idea de que la derecha radicalizada de cualquier manera iba a quedar más lejos. Y sin embargo, los resultados de las PASO fueron que el candidato más votado fue Javier Milei. Durante algunos días después de aquellas elecciones primarias, hubo bastante temor, porque evidentemente quien había quedado primero tenía un potencial de crecimiento enorme. Yo diría que por diferentes razones, esa posibilidad que estuvo durante las últimas semanas de agosto se fue diluyendo un poco por errores propios de esa fuerza de La Libertad Avanza. Y por un mejor trabajo, una campaña más enfocada y algunas medidas tomadas por el candidato Sergio Tomás Massa. Pero
me parece que hay también una lectura un poco apresurada de lo que fueron los resultados de este domingo. Se dice, por ejemplo, lo he escuchado de varios compañeros, lo he leído en un montón de diarios, Milei no logró crecer, no sacó un voto más. Eso es falso. Milei sacó 800.000 votos más. El porcentaje es exactamente el mismo, pero quiere decir, no solo no perdió, sino que consiguió votos. Todavía, que yo sepa, no hay ningún estudio más o menos profundo de dónde salieron esos votos, si son votos nuevos o son votos de Juntos por el Cambio que decidieron apoyar más bien a Javier Milei como un candidato con más chances. Pero lo cierto es que demuestran que no eran los 6 millones, 7 millones casi que había sacado en agosto el techo. 1 millón más de votos fue posible conseguir, aunque insisto, el porcentaje se mantiene igual, hay más personas votando a Javier Milei. Es cierto que hay muchísimas más personas votando al peronismo, pero en un balotaje es un juego de suma cero. Y entonces, cada voto que no se consigue o cada persona que se quede en su casa porque no le gustan suficientemente ninguno de los dos candidatos, aumenta las chances de una paridad bastante mayor a la gran diferencia que se vio, casi 7 puntos que se vio, de diferencia que se vio el domingo pasado. Para cambiar todavía más el panorama, el resultado de las elecciones de este domingo también implicó, obviamente, que quedara fuera de la segunda vuelta electoral la fuerza de Juntos por el Cambio, pero esa fuerza, Juntos por el Cambio, acaba de sufrir o de decidir un quiebre. Quien fundó el partido Propuesta Republicana, PRO, que es Mauricio Macri, que fue quien fue su único presidente, el único que llegó a la presidencia, tomó la decisión de acompañar la candidatura de Javier Milei, aún contra sus propios aliados, aún contra líderes de su propio partido. Sí, ya voy cerrando, perdón. Y esto implica, obviamente, yo diría, ¿qué va a significar en términos de votos? No lo sé, yo no me dedico a hacer encuestas, no lo podría decir, pero sí está claro que hay un fortalecimiento del espacio de la derecha radicalizada. Este fortalecimiento, al fin y al cabo, se mueven dentro de la derecha, no hay ningún cambio ahí. Yo no estaría tan seguro. Primero porque así como antes se había despertado un efecto de sinergia que potenciaba a la derecha radicalizada, el hecho de que ahora haya una convergencia potencia posiciones aún más radicalizadas. Digo, caben dos opciones de acá a 4 años. O gana uno o gana el otro, no hay otro resultado posible. Saquemos por un momento la posibilidad de que gane la Libertad Avanza y supongamos que gana efectivamente el gobierno peronista. La presencia de una derecha radicalizada más fuerte, mucho más fuerte que lo que era hace algunos meses, no es algo que impacte apenas en el campo de la derecha. También impacta en la capacidad de acción del campo del centro y de la centroizquierda, ni hablar. Entonces, hay más allá, incluso, insisto, aunque el resultado sea más o menos similar a como fue el domingo y se gane, el peronismo gane por un porcentaje importante de votos, la capacidad de esta derecha radicalizada, más aún con el apoyo de quien fue el presidente Mauricio Macri hace pocos años, el presidente electo popularmente desde un espacio más bien situado a la derecha, hacen que tenga una potencia y no sea tan fácil de mantener un diagnóstico que muchas veces se da con estas fuerzas que aparecen muy rápidamente, de forma vertiginosa, que, bueno, tan rápido como apareció va a desaparecer, en la medida en que encaucemos sus demandas en las formas tradicionales. Este salto que acaba de hacer el fundador de PRO, Mauricio Macri, abre un escenario distinto. Insisto, incluso más allá de los resultados electorales del próximo día 19. Y con esto cierro. Gracias. Oye, muchas gracias. Yo les quería proponer que acá mañana es feriado, no sé si el ánimo de toda la gente está para
seguir conversando mucho más, pero si les parece intercambiar algunos puntos de vista a partir de un breve sumario de lo que ustedes fueron planteando. Yo rescato de lo que estuvimos escuchando, primero los planteamientos de Alejandro, que a mí no sé cómo es el caso argentino, pero acá en Chile la pandemia y el efecto que ha tenido en el desmembramiento de los lazos y los vínculos o la aceleración de ciertos procesos sociales, políticos y económicos está ausente. O sea, la pandemia no existe en el debate público. O sea, como un factor que explique, que ordene interpretaciones sobre lo que está pasando, no circula. Entonces yo creo que sería sobre todo para la región, a pesar de que el fenómeno de Bolsonaro es anterior, digamos, a la pandemia, pero para América Latina yo creo que las transformaciones, la agudización de ciertas condiciones de crisis económica y la transformación en los espacios sociales, a mí me queda como una pregunta pendiente y que es cierto que responde a un tiempo de análisis y un tiempo político distinto al de las coyunturas electorales, ¿no? Que pienso que es uno de los problemas que tiene abordar la irrupción de las centros derechas como una permanente novedad electoral, o sea, de estas derechas radicales como una permanente novedad electoral, que es que nos impiden ver las condiciones que producen esa viabilidad política. Marina planteaba muchísimas cosas, yo creo que fue muy decidora y muy clara en torno a los desafíos y tensiones que esto supone para la construcción de procesos de integración regional. O sea, creo que está muy, muy lúcido, sobre todo nosotros acá en Rumbo tenemos algunos talleres de pensamiento y hace poco estábamos dándole vueltas a cómo ir delineando estrategias para un nuevo ordenamiento más multipolar, ¿no? O sea, cómo vamos atendiendo a eso. Pero sí, de lo que destaco de tu presentación es un poco esta tensión entre estar permanentemente defendiendo lo público, defendiendo lo común, y con el efecto que eso puede tener de que por un lado parecemos como fuerzas que defienden un status quo, digamos, que no logra canalizar esa rabia, esa bronca, como dicen ustedes, pero que al mismo tiempo defiende una institucionalidad que está en crisis y que no logra cumplir sus promesas. Entonces ahí, al menos la pregunta que se me aparece es cómo lidiar con dos movimientos que parecen formalmente contradictorios, es decir, construir alianzas lo suficientemente amplias, y ahí me hago la pregunta sobre esta como propuesta de unidad nacional que hace Sergio Massa, ¿no? Y que parece estar siendo la fórmula en la mayoría de los bloques que están construyendo los progresismos frente al menos a las segundas vueltas, es decir, cómo se construyen alianzas lo suficientemente amplias para contener la profundización de esa crisis de las instituciones, que no sigan desmembrándose, ¿no? Y desde ahí poder reconstruir, sin por eso caer en la ficción de ir a disputar centros que hoy día parecen estar más o menos vacíos y por lo tanto conciliar con la otra tarea que tú mencionabas, ¿no? De cómo se va transformando profundamente la estructura de esas instituciones para que sean útiles, para que construyan sentido también en la gente, en los pueblos. Y respecto de Sergio, o sea, yo también como te agradezco la presentación muy lúcida porque nos da cuenta de cómo se fue construyendo esa demanda social de una derecha radicalizada y al respecto, o sea, yo tengo que me gustaría saber si tú tienes algunas luces sobre cuáles son esos cambios en la capacidad de acción política que supone la instalación de esto que yo propongo o me imagino que entendemos como consenso de la instalación como una normalidad de los sistemas políticos actuales de estas fuerzas de ultraderecha, por mucho que no nos guste. O sea, si tú tienes alguna luz al respecto, o sea, ¿en qué se puede traducir esa dificultad en la acción? ¿Cuáles son los cambios que supone? A ver, yo diría, si vos tenés gente movilizada constantemente a favor de mayor, de medidas desigualizado, no, la palabra no existe, ¿no? Contra la igualdad social, contra los derechos que se fueron legalizando, que se hayan cumplido es otra cosa, pero una serie de nuevos derechos que han sido sancionados de forma normativa en Argentina estos años y que estos sectores están pidiendo no solamente frenar, sino en algún punto volver atrás. Cuando vos tenés gente demandando volver atrás, capaz que no volvés atrás. O sea, sería muy difícil que alguien legislara
para ilegalizar el aborto. Sería muy difícil que se legislara para quitar la educación sexual integral en las escuelas. Sería muy difícil que legislara para quitar la posibilidad de utilizar lenguaje inclusivo en documentos oficiales. Sería muy difícil que se desfinancie a las universidades. Todas esas cosas serían muy difíciles. Y al mismo tiempo es muy difícil continuar ampliando derechos o haciendo efectivos esos derechos que están en las normas, pero no necesariamente en los hechos. De financiar a la ciencia, como propuso en algún punto el candidato de la Libertad Avanza, es muy difícil. Ahora, frenar el aumento de la inversión o frenar el mayor énfasis en esos aspectos es algo posible como resultado de un pedido, yo diría, popular, porque hay que ponerlo en esos términos, es popular, de que quienes nos dedicamos a las ciencias sociales somos ladrones. Entonces, en ese punto, yo no creo que ningún gobierno, ni de centro, ni siquiera de centro derecha, hubiera desfinanciado a la ciencia argentina. Sin embargo, el hecho de que tenga gente derecha radicalizada suficientemente importante manifestándose en contra de la ciencia, sí puede hacer que vos frenes inversiones que a lo mejor estarían en carpeta. Que no se siga avanzando y que sobre todo con estas normas que tienen que ver con más cuestiones como valóricas, que están en las normas, pero no necesariamente están en la realidad cotidiana, hace que ese despliegue en la realidad cotidiana sea cada vez más dificultoso. Eso me parece que es en ese sentido que restringe el marco de acción, incluso, no digo de un gobierno de izquierda, de un gobierno de centro. Un poco, perdón, tomé la palabra porque me pareció, no. Sobre algo que decías ahí, Valentina, y también algo que mencionaba Marina, a mí me parece que acá me paro como vuelvo a ser internacionalista, no politólogo, voy cambiando de faceta de acuerdo al tema que hablemos, pero yo pondría ciertas dudas en esa cosa, en esa mención de que el multilateralismo está volviendo. Es algo que se habla hace 20, 30 años, que es, digamos, si va a seguir existiendo el sistema tal y cual lo conocemos hoy, una vez que Estados Unidos no esté. Y creo que esa es una pregunta interesante que no tiene una respuesta hasta que efectivamente se dé, pero el punto es ese, es si los polos que siguen apareciendo, en este caso China, es un actor que forma parte incluso del propio sistema, entonces es el mismo sistema con otra cara. La pregunta es si la cara puede modificar el sistema, y no hay un consenso unificado sobre eso. Yo creo que más allá del ascenso de China como un actor económico relevante, sigue siendo, digamos, el ethos occidental y el modelo institucional de Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial el que sigue organizando todo. Y sobre esa organización es que encontramos también la derrota, entre comillas, de la izquierda en la caída de la Unión Soviética, y yo creo que podemos hacer una lectura de la incapacidad, después de todos los sectores de izquierda mundiales, de volverse atractivos de una forma contrasistémica, es decir, de ahí en adelante todas las expresiones de izquierda son expresiones de izquierda dentro del sistema liberal de elecciones, dentro del sistema capitalista, intentando hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, nos queda, digamos, lo que nos encontramos es, frente a la incapacidad, imposibilidad por diferentes cosas, digamos, expresiones de izquierda o progresistas, de poder, de nuevo, ser críticas o poder ser lo suficientemente masivas como para provocar cimbronazos a nivel no solo nacional, sino mundial, pasa, bueno, como dice un poco el libro de Stefano, o sea, lo que se corre es a la, digamos, la crítica termina siendo por derecha. Y esto hace 20 años yo participaba del Foro Social Mundial en Porto Alegre y la expresión de a otro mundo es posible.
y está bien, tuvimos presidente, digamos, Lula fue y volvió, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Colombia, hubo expresiones de presidentes. Ahora, nada de esas versiones de izquierda de transformar el mundo. Está bien, algunos de esos fueron muy buenos gobiernos. La pregunta es, si la derecha tiene esta capacidad de interpelar sobre los fracasos, digamos, llamémosle del centro político, económico, cultural, y articular una versión del mundo de lo que ellos quieren, ¿por qué los sectores de izquierda no pueden hacer también cuestionando esos sectores y a su vez siendo atractivos, puede ser democráticamente? Me parece que es una pregunta que queda abierta y que en algún punto expresa parte del estado de la cuestión. Disculpas por la extensión. No, está bien. Yo quería hacer un pequeño comentario sobre el debate de la pandemia, porque me parece que en algún momento el debate político, la pandemia tenía el centro de todo, ¿no? Bueno, el balance era, bueno, ¿qué pasa después de la pandemia, Y un poco ahora lo que nos pasa es que salimos del monotema y volvimos, creo, a debatir todas las variables que están afectando el orden mundial, la crisis económica, la aparición de las guerras, la que yo sí considero crisis fenomenal del orden mundial y sobre todo la hegemonía de Estados Unidos, y lo reitero porque incluso, no sé, los últimos escenarios en Naciones Unidas, por ejemplo, respecto al conflicto de Israel-Palestina, muestran ahí que ese conflicto se intensifica y se profundiza, pero me da la sensación de que en todo caso el debate pendiente sí es cómo la pandemia afectó a nuestras sociedades o a nuestros pueblos en una dimensión muchísimo más profunda de la que supimos debatir. Y que, por ejemplo, a niveles de salud, en términos de salud mental, por ejemplo, en términos de que ya hay problemas desde el punto de vista de la salud de las poblaciones vinculados a la salud mental, a la depresión, a la ansiedad, al rol de las redes sociales, cuáles son los debates de la cultura, los debates ideológicos que nos tenemos que dar, y a su vez la pandemia jugó un rol en todo eso, intensificando problemáticas, para mí que ya estaban presentes. Pero me parece que es un debate bien difícil, bien profundo, que nos tenemos que dar desde el punto de vista de la subjetividad, y cómo construimos, cómo volvemos a debatir la construcción de comunidad, que quebró la pandemia de alguna manera. Ahora, me parece que, por supuesto que hay un vínculo entre el crecimiento de las derechas, me parece, y la pandemia como escenario, pero más como intensificador de cosas que estaban presentes desde antes que otra cosa. Cuando empezó la pandemia, teníamos cierta esperanza de que, bueno, ante un momento tan crítico para la humanidad, salieran nuestros mejores esfuerzos, nuestro mejor espíritu, y pudiéramos mancomunadamente debatir la salida. Y, a ver, es cierto que sin los estados de la pandemia no salíamos, fueron los estados nacionales los que salieron a resolver los problemas, y eso fue una gran, me parece, una victoria contra ese planteo de que era el capital financiero internacional y el mercado global el que resolvía los problemas, y no, eran los estados. Ese debate creo que está saldado. Sin embargo, están perdiendo elecciones, los oficialismos perdieron elecciones en todo el mundo después de la pandemia. Tanto los oficialismos más progresivos como los oficialismos más conservadores. Y el escenario de llegada de las derechas extremas fue posterior a eso, porque los estados que protegían a los ciudadanos fue el primer año de la pandemia. El segundo año de la pandemia el Estado no te dejaba salir, el Estado no te dejaba viajar, el Estado se presentó en la vida de los pueblos como una cárcel, como una restricción, y con problemas económicos y políticos muchísimo más profundizados que la política en el Estado no podía resolver. Entonces yo creo que de alguna manera fue como un ámbito de intensificación de problemas que ya teníamos en el mapa político antes de la pandemia. No quiero hacer una simplificación del tema, pero en Argentina el primer año aplaudíamos a los médicos y a las enfermeras, y el segundo año, con la economía quebrada, porque de verdad tuvimos una de las, digamos, de las cuarentenas más largas del mundo, bueno, todo lo que se dice, con la economía quebrada
y con muchas restricciones de salud y con las escuelas cerradas, quebramos digamos, una legitimidad social de la pandemia como política de protección, se quebró y fue muy difícil recuperar consensos respecto de cuál era el rol del Estado. Y me parece que eso todavía está en el escenario, pero el debate sobre el Estado es un debate que preexistía, y en todo caso la pandemia lo intensificó. Y para cerrar, yo entiendo que la agenda de las derechas es una agenda que quiere retroceder en derechos, restringir derechos. Ahora, por lo menos en nuestro escenario nacional, cuando hablamos de retroceder en derechos, estamos hablando de retroceder en derechos formales. Pero las poblaciones que van y votan no acceden muchas veces a esos derechos. Entonces, ahí tenemos, ese es el desafío también, ver si esos derechos que no queremos que retrocedan están garantizados para nuestros pueblos, porque muchas veces no lo están. En Argentina, por ejemplo, hay entre 13 y 14 millones de trabajadores y trabajadoras, solo entre 7 y 8 millones son trabajadores registrados que acceden a los derechos del 14 bis, que es nuestro artículo constitucional más maravilloso respecto a derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, casi la mitad de los trabajadores y las trabajadoras no acceden a esos derechos. Entonces, es una discusión que nosotros nos cuesta dar desde los progresismos, decir que los derechos van a retroceder. Y son falencias propias asumir que nuestros proyectos políticos en algunos casos hicieron que mejoraran las condiciones de consumo, crecieran la proyección en algunas cosas, apareciera el Estado, pero hay algunas cosas estructurales que no resolvieron. Entonces, de alguna manera, el rol del Estado y el rol de la democracia creo que atraviesa todas estas discusiones que nos damos hoy. Perfecto, muchas gracias Marina, muchas gracias Sergio, Alejandro. Rafa, te doy la palabra para que vayamos cerrando. Sí, gracias Valentina. Me disparan 200 pensamientos todos los que han dicho, muy interesante Marina, Sergio y Alejandro. Y de ya nuevamente les agradezco, bueno, con Alejandro es parte del laboratorio, pero les agradezco a Sergio y a Marina que tomen este tiempo para estar con nosotros y compartir sus reflexiones. Solamente decir que la película está en continuado, tenemos un mes por delante, que Argentina es una fuente muy fecunda para el politólogo sueco del que hablaba un periodista por acá y para todos los investigadores del mundo, porque siempre está deparando algunas novedades muy particulares, como esta que estamos viendo nosotros, donde hablábamos al empezar, antes de empezar la charla, nosotros tenemos casi 3 elecciones diferentes en un mismo proceso electoral, ¿no? Las PASO fue una elección, las generales fueron otra elección y ahora el balotaje es otra elección, con estrategias incluso diferentes de los actores principales. Entonces me parece que eso es algo muy interesante para todos los que estamos atentos a la política de nuestros países, muy angustiante para la vida, para los que vivimos en el país, en el transcurrir de eso, y que también van definiendo y condicionando el desarrollo futuro de los acontecimientos. Seguramente el gobierno de quien gane en balotaje no sería el mismo necesariamente que si hubiera ganado en la primera vuelta, sobre todo si el que gana es Milei. Y eso me parece que es una transformación que hay que tomar en cuenta por las implicancias que tiene. O sea, el resultado de estas elecciones, si hubiera arrojado un resultado con Milei ganador en primera vuelta, era un tipo de gobierno que va a ser diferente, ¿no? Claramente ninguno va a ser bueno, pero va a ser diferente a la configuración que tendría este gobierno si ganara en un balotaje. Quizá el de Massa puede ser menos cambios, pero también va a tener algún cambio en su configuración. Entonces me parece que esas cosas son interesantes y esa es una invitación también a retomar esta conversación
después del balotaje, ¿no? Y en el medio vamos a tener también la elección de ustedes constituyentes, donde también ustedes nos podrán compartir las complejidades de la realidad chilena, que también es muy interesante y muy rica y que nosotros seguimos con atención, pero que queremos intensificar en la aproximación y en la construcción de esta fraternidad progresista trasandina en futuras actividades que hagamos en conjunto, ¿no? Y desde ya reiterar el saludo de Gabriel Puricelli, que por motivos personales no pudo estar acá haciendo esta presentación, y agradecerles a todos los que estuvieron atrás de la pantalla escuchándonos y dedicándonos este tiempo a escuchar estas interesantes reflexiones que tuvimos. Y Valentina, un gustazo, y ya tendremos oportunidad de conocernos personalmente, seguramente. Igual, un saludo a todas las personas que nos han estado acompañando. Sigan atentas y atentos a nuestras redes y a las colaboraciones que vamos a estar haciendo con el Laboratorio de Políticas Públicas para intentar modestamente ayudarnos a pensar, ¿no? A acompañar un poco esta realidad llena de incertidumbres y de dificultades y de desafíos para intervenir, para construir condiciones para el cambio y al menos para construir defensas que hagan sentido, a propósito de lo que decía Marina, ¿no? O sea, defensas y bloques de defensa democrática que puedan ir más allá de lo formal y que movilicen la construcción de futuro, que yo creo que es la pregunta que nos queda pendiente, al menos para mí, de todas las que se pueden habilitar sobre la discusión de las derechas y este tiempo como de interregnum que compartimos. Chau, chau, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima transmisión. Chao. Hasta luego. Chau, chau.